a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén, grandes sus obras, grandes sus obras. La muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. Aleluya, Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. La muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Oh, grandes tus obras. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el orden de culto dominical de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel del 31 de enero del año de gracia del Señor del 2021. Díaz Mirón, número 6, Colonia Obrera de la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Y vamos a comenzar alabando al Señor en estos momentos con unas alabanzas. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego,
descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. A reinar sobre los siglos. Viene aquel
a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Benditas en las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre el trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. 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 No se vaya sin decir esto, usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La, 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 oh. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
usted y yo le cantamos al mejor de todos, al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Oye, una vez más. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tú eres todopoderoso. Son tu éxito. Continuamos con la oración de ofrecimiento. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hermosa tarde en que nos has permitido, Señor, estar nuevamente ante tu presencia para adorarte y para glorificarte juntamente con tu pueblo, Señor. En tus manos ponemos este orden de culto que sea dirigido por tu Santo Espíritu, para que tu nombre sea grandemente alabado en todo momento, Señor. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor, y te rogamos, Padre, que en esta hora tú nos dirijas con tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos sea de tu agrado y para honra y gloria de tu nombre. Porque te lo rogamos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a tener en estos momentos una lectura devocional en el Salmo 125, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Dios bendiga su palabra en estos momentos
y vamos a continuar entonando el himno número 421, Tiernas Canciones alzada al Señor. Después de alabar a nuestro Dios por medio de esta alabanza, vamos a tener la oración de intercesión por las necesidades del pueblo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, porque si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Él contestará nuestras oraciones que le hayamos hecho conforme su voluntad. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en tus manos, Padre, está la vida de tu pueblo, Señor. Bendícelo y síguete manifestando en la vida de ellos, en la vida de ese pueblo que tú has comprado con la sangre de Jesucristo. Y sabemos, Padre, que tú nunca has desamparado a tus hijos. En medio de las pruebas, en medio de los problemas, tú has estado con nosotros, Padre, porque confiamos, Señor, en tu grandeza. Confiamos, Señor, en tu poder, pero sobre todo en tu soberanía, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en tus manos están las necesidades de tu pueblo, Señor, y tú las conoces de antemano. Y tú las conoces y las permites, Padre, con un propósito, porque tú quieres, Señor, un pueblo que sea, Señor, entregado a ti, y que tenga esa fe y esa confianza en ti en todos los momentos, Padre, en que tu pueblo ha de pasar, en que todos hemos de pasar, Padre Santo, como una prueba a nuestra fe.
Y por eso, Señor, ponemos en tus manos bendita la vida de tus hijos, Señor, que están enfermos. Tú conoces, Padre mío, que en estos momentos, Señor, mucha gente está abatida, mucha gente ha pasado por momentos, Señor, de dolor, ha pasado por momentos de angustia, de tristeza, ha pasado, Señor, sin duda alguna, hambre por falta de trabajo, Señor. Pero te rogamos, Padre Santo, que tu palabra se cumpla en la vida de tus hijos cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Gracias, Padre, porque tu palabra, Padre, es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por tus promesas, Padre, que tienes para con nosotros, y que en medio de las pruebas y de los problemas, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado y que tú quieres, Padre, que seamos fieles a ti, a tu palabra, Señor. En tus manos ponemos, Padre, la vida, Señor, de nuestra hermana Yolanda Ugalde, que tú te sigas manifestando en la vida de ella, Señor. Sabemos, Padre, y conocemos su enfermedad, Señor, pero sin duda alguna tú tienes un propósito para ella y para su familia, Señor. Manifiéstate en la vida de nuestra hermana Yolanda Ugalde, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo, Señor. Ponemos en tus manos benditas también la vida, la salud, Señor, de tu hijo Raúl de León, Padre, tu siervo. También, sin duda alguna, Señor, como hijo tuyo está clamando a ti, juntamente con su esposa, Señor, nuestra hermana Marisa. Ten misericordia, Señor, también de esta familia de León. Ten misericordia de sus hijos, Señor, y ten misericordia de todos ellos, Padre, que sin duda alguna en estos momentos te han estado buscando y te buscarán, porque solamente tú tienes la respuesta para ellos, Señor. Manifiéstate en la vida y en la salud de nuestro hermano Raúl, Padre. Gracias te damos, Padre, por aquellos hijos tuyos que han pasado las pruebas, Señor, sobre todo de esta enfermedad COVID-19, Padre Santo, esta pandemia que está azotando en estos momentos. Y te rogamos, Padre, por la vida, Señor, de la familia de nuestro hermano Hilario y Consuelo, Padre. Tú conoces la vida de tu siervo, Padre, que hace unos meses atrás fue operado, y gracias, Señor, porque ha salido adelante, Señor, por tu voluntad, mi Padre. Bendice, Señor, la vida, Padre, de su hija, que estuvo también en medio de esta enfermedad que ha azotado en estos tiempos, y que tú le has sacado juntamente con su esposo, Señor, y te dan gracias, Padre, porque ya está en casa el yerno de nuestro hermano Hilario, Señor, y nuestra hermana Consuelo. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque en tus manos están ellos. En tus manos está la vida de tus hijos, de aquellos, Padre, siervos tuyos y pastores que también han estado luchando, Padre, con esta enfermedad terrible, Padre. Pero gracias te damos, Señor, por aquellos, Padre, que tú les has levantado con un propósito, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad, y todo lo que tú haces es perfecto y bien hecho, Señor, porque todo tiene un propósito en la vida de tus hijos, Señor. Manifiéstate en la vida de aquellos siervos tuyos que están todavía luchando entre la vida y la muerte, Señor. Bendice y ten misericordia de todas
la humanidad y de todas esas personas también que están batallando. Permite pues que ellos puedan oír el mensaje de tu palabra, porque Señor, tú conoces los que han de ser salvos. Y sin duda, mi Padre, tú les estás llamando a través, Padre, de las enfermedades que le aquejan, Señor. Gracias te damos también por la vida y por la familia de nuestro hermano Osvaldo, Señor, Danglada, porque están en tus manos benditas, Señor. Y sabemos, Padre, que tú eres su médico y por excelencia, por la vida de su madre, por la vida de sus hermanas y demás familiares, Señor. Síguete manifestando en ellos, Señor, y permite que ellos puedan entender que tú les amas y que tienes un propósito para sus vidas. Así, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que están enfermas y que no desconocemos, Señor, pero sabemos que tú estás con ellos y que tú les guardarás. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos hijos tuyos, aquellas personas grandes, adultas. Padre, síguete manifestando en la vida de nuestras hermanitas, Padre, ancianas, y sé con ellos en todo momento, Padre. En tus manos dejamos todas las necesidades, Padre, de tu pueblo, Señor, y manifiéstate, Señor, con poder en la vida de cada uno de ellos. Todo esto lo ponemos en tus benditas manos, Señor, sabiendo, Padre, que tú conoces los corazones, y en estos momentos también pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Raquel, Padre, esposa, Señor, de tu siervo Reséndiz. Ten misericordia de mi hermana Raquel, Padre. Hasta hace unos días, Señor, todavía ella estaba batallando con la oxigenación, Padre. Ten misericordia de ella, mi Padre, y ten misericordia de sus familias, de sus hijos y de todos ellos allá en la Ciudad de México, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que hay muchos enfermos, pero sabemos que tú estás obrando con poder y con propósito en la vida de cada uno de ellos. Te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el himno número 589. Jesús es la luz del mundo.
Vamos a continuar con la lectura bíblica que tendremos en el libro de Números 32, de los versículos del 13 al 23. Y dice la palabra de Dios: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Y vamos a tener en estos momentos el mensaje: la equivocación más grande que podemos cometer, a cargo de nuestro pastor, presbítero Ignacio Hernández Obando. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, porque una vez más podemos estar no solo ante su presencia santa, sino también poder abrir la palabra del Señor y sacar de ella esa enseñanza que el Señor desea que tengamos. Pido a ustedes que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Amado y eterno Dios, gracias te damos, Padre, porque en estos momentos nos das la libertad como pueblo tuyo de poder, Señor eterno, abrir tu bendita palabra y escudriñarla. Gracias te damos por la presencia de tu Santo Espíritu, no solo en nuestra vida, sino en estos momentos en que vamos a tener el mensaje de tu bendita palabra. Oramos a ti, Espíritu Santo, para que tú nos guíes en todo momento. Nos unjas con el poder tuyo, Señor, y nos permitas no solo entender tu palabra, sino aplicar este mensaje a nuestra vida personal, de manera particular, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que nos compete en esta tarde es precisamente el verso 23 de la lectura bíblica que tuvimos hace unos momentos. Y dice así: mas si así no lo hacéis,
he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En este hermoso pasaje, hermanos, si ustedes se dan cuenta, encontramos una seria advertencia que el Señor nos hace para que tengamos cuidado de no cometer faltas o no pecar delante de Él. ¿A qué se debe a que Moisés expresara estas palabras? Según el contexto bíblico que tenemos, nos está hablando de una situación que se presentó delante de Moisés y también delante del sacerdote Eleazar. Dos hijos de Gad y los hijos de Rubén pidieron, vamos a decirlo así, audiencia con Moisés y el sacerdote para exponerles no solo una idea, sino expresar el deseo que había en sus vidas. Y el deseo era de que les permitieran a ellos y a toda su familia quedarse precisamente cerca de la tierra prometida, es decir, a este lado del Jordán. Y las razones que dieron estos personajes fue precisamente que había una gran llanura ahí y los pastizales que se encontraban en todo ese terreno eran adecuados a la ganadería. Estas gentes se dedicaban precisamente a la ganadería. Y el hecho es que ellos tal vez no pensaron en ningún momento el error tan grande que iban a cometer si Moisés les decía que sí en su momento. Cuando Moisés escucha la petición de estos personajes, Moisés les hace ver que estaban cometiendo un grave error, que se estaban equivocando, que no podían quedarse allí a este lado del Jordán y permitir que todo el pueblo entrara a la tierra prometida y en el momento de luchar contra sus enemigos que se encontraban precisamente en ese lugar, pues sin lugar a duda iba a hacer falta la presencia de estos personajes. Y Moisés les advierte precisamente con esas palabras, que si ellos hacen eso, van a ofender a Dios, van a pecar delante de Dios, y su pecado, y esto es lo interesante, dice, les va a alcanzar. Moisés, para reafirmar precisamente esta expresión, antes les recuerda que en tiempos pasados el pueblo de Israel había tenido que peregrinar en el desierto durante 40 años. Y esto fue a causa precisamente de que ellos pecaron delante de Dios. Cuando Moisés en su momento envió a 12 personajes a reconocer, a manera de espías, a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos, 10 personajes de ellos, cuando llegaron nuevamente a Moisés e informaron lo que vieron, su informe era totalmente negativo. No tanto vieron las grandes bendiciones que había en esa tierra, cosa que en este caso Caleb y Josué en su momento sí lo observaron. El argumento de estas personas negativas, vamos a decirles así, era precisamente que allí habían gigantes,
y que ellos delante de estos gigantes eran como langosta y que los podían aplastar, destruir en cualquier momento. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron todo lo contrario, que ellos podían hacerlo, destruir, sacar a esos enemigos de la tierra prometida, porque Dios estaba con ellos, y que además era una tierra grandemente bendecida por Dios. Era la tierra que Dios había prometido desde el principio a Abraham. Era la tierra que durante siglos había estado recordándoles al pueblo de Israel que se los iba a dar. Y Dios estaba cumpliendo esa promesa pactada. Y de ahí precisamente que Moisés le dice: si ustedes no van a venir con nosotros, simple y sencillamente van a actuar igual que sus antepasados, que sus padres. Y recuerden lo que a ellos les pasó, porque el pueblo de Israel peregrinó durante 40 años en el desierto a causa precisamente de este pecado. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que sin lugar a duda, a veces cometemos pecados, o vamos a llamarle equivocaciones, que en un momento dado pueden traer serias consecuencias a nuestra vida. Algunos de estos pecados, algunas de estas equivocaciones, simple y sencillamente traen a nuestra vida la muerte o enfermedades o plagas también. Sabemos que sí hay equivocaciones que a menudo cometemos y que muchas veces nos hacen reír, nos parecen graciosas, y es cierto. Sin embargo, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios o no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y lejos de obedecerle, hacemos caso omiso a lo que Él nos indica, simple y sencillamente, no solo nos estamos equivocando, sino que estamos cometiendo pecado delante del Señor. Y no olvidemos, este pecado alcanza, dice la palabra de Dios, todos los días de nuestra vida. Y no olvidemos lo que dicen los 10 mandamientos. En el 5.º mandamiento dice que el pecado de la persona caerá desde la 3ª y 4ª generación, dice, de los que me aborrecen. Ahí tenemos precisamente el pensamiento de Dios, y que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando solemos cometer pecado ante el Señor. Tal vez algunos piensan, o algunas veces pensamos, que vamos a escapar del pecado o de la equivocación que hemos cometido delante de Dios. Pero algo que debemos de entender y nunca olvidar es el hecho mismo que no podemos librarnos del castigo que pueda venir a nuestra vida. La palabra misma dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar en su momento. Ahora bien, algo que debemos de tener siempre presente, mis amados hermanos, que si estamos dispuestos a equivocarnos o a cometer pecado delante del Señor, el Señor nos indica que nuestro pecado afectará nuestra comunión con el Señor. Tal vez podamos recordar lo que sucedió en el huerto del Edén y lo que sucedió también en la vida del rey David. Pero antes de eso debemos de entender también que Dios nos creó. En otras palabras, fuimos creados
para tener comunión con Dios. Dios quiere estar en contacto continuo con nosotros. Y si nosotros pecamos delante de Dios, es una barrera que construimos delante de nosotros y que no nos permite tener esa comunión con el Señor. En cuanto al huerto del Edén, dice la palabra del Señor que Dios bajaba al fresco de la tarde y platicaba con Adán. Y sin lugar a dudas se veían cara a cara. Adán tenía ese grande privilegio del Señor. Tenía esa comunión con Dios tan especial que desafortunadamente nosotros no tenemos hoy en día. Solamente a través del poder de su Santo Espíritu morando en nuestra vida. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó precisamente? Que esa comunión que tenía Dios con Adán y con Eva se truncara por completo. Simple y sencillamente, hermano, recordemos que dice la palabra que Adán extendió su mano y tomó del fruto prohibido y de esa manera pecó delante del Señor. Ya el Señor le había advertido que por ningún motivo debería de comer del fruto prohibido. Y pecó delante del Señor. En cuanto a David, no olvidemos algo muy importante, hermanos. David cometió pecado delante del Señor y todos lo sabemos. Su historia la encontramos en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Este pasaje o estos salmos nos está hablando precisamente de la situación en la que David se encontraba no solo físicamente, sino espiritualmente. David, en un momento dado, por haber pecado delante de Dios, él ya no sentía el gozo delante del Señor, y encontramos que en el Salmo 51 le ruega a Dios y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto quiere decir que el pecado rompe toda alegría, todo gozo que pueda haber en nuestro corazón por la presencia de Dios en nosotros. Y cuando pecamos, simple y sencillamente lo que sucede es que esa relación o ese gozo, esa alegría, esa paz se rompe por completo y ya no sentimos lo mismo. Y esto, mis amados hermanos, provoca precisamente que nuestras oraciones, escuchen bien, no sean contestadas. No es que Dios no nos escucha, porque Dios no es un Dios sordo. Simple y sencillamente no contesta esas oraciones que en un momento, por causa del pecado en nuestra vida, nosotros lo hacemos y Él no responde. Dice la palabra de Dios claramente en el Salmo número 66, 18, que toda oración y toda súplica que nosotros podamos elevar delante de Dios, y si hemos cometido pecado, si estamos cometiendo pecado, simple y sencillamente ninguna de estas oraciones serán contestadas por el Señor. De ahí precisamente, mis amados hermanos, que por eso decía al principio, nuestros pecados cometidos delante de Dios truncan la comunión que podamos tener con el Señor. En segundo lugar, y algo importante que no debemos de olvidar y que siempre debemos de tener presente, es el hecho mismo que nuestro pecado afecta a nuestra familia. Es decir, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a la familia misma. Tal vez debemos de tomar como ejemplo en este caso
la historia que encontramos en el libro de Josué en el capítulo 7 y que tiene como título El pecado de Acán. Este personaje, como varón del pueblo de Dios, junto con el resto de los varones, habían recibido una orden de parte de Dios a través de Josué, que cuando fueran a la guerra contra sus enemigos no deberían de tomar absolutamente nada de ellos. Y este personaje Acán, dice la palabra de Dios que encontró un tesoro muy grande en el pueblo del enemigo. Un manto grande, sin lugar a duda, un manto hermoso, de gran valor, y lingotes de plata y de oro. Y los tomó, se los llevó a su casa y lo enterró allí. Para él todo había terminado. Nadie se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, porque todos estaban enfrascados precisamente en la guerra, menos él. Pero no contaba esta persona que Dios lo estaba viendo. Y es que Dios, mis amados hermanos, por mucho que nosotros hagamos las cosas a escondidas, la palabra del Señor en el Salmo 139 dice claramente que a donde yo vaya, Dios estará conmigo, Dios estará viéndome. Y dice el salmista allí, aunque vaya al fondo del mar, aunque haga mi morada en el fondo del mar, tú ahí estás. ¿Esto quiere decir? Que Dios no solamente es poderoso, sino que es omnipresente, todo lo ve. Y nada de nuestra vida se esconde delante de Él. ¿Qué sucedió con esta historia de Josué? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, el pueblo de Israel perdió la batalla. Dios había prometido a Josué, porque Josué había ido antes al Señor, delante de Dios, habló con él y le preguntó si iban a ganar la batalla, y Dios le dijo, sí, adelante, yo les voy a dar la victoria. Él fue confiado con su ejército a luchar contra el enemigo y resulta que fracasó por completo. Y comenzaron a preguntarse, ¿pero qué pasó? Si Dios había prometido que íbamos a ganar la batalla y resulta que ahora la hemos perdido. Y Josué acudió nuevamente a Dios en oración y le preguntó, Señor, ¿qué pasó? Y Dios le contestó a Josué que había anatema, es decir, pecado en medio del pueblo de Israel. No solamente el pecado entonces nos separa de la presencia de Dios, no nos permite tener ese gozo, esa alegría que debe de haber en nuestros corazones, que es una característica peculiar del verdadero cristiano, del cristiano consagrado a nuestro Dios, sino que también provoca fracaso en nuestra vida. Dios ordenó a Josué lo que tenía que hacer y que comenzara a investigar a través por tribu, de tribu por familia, y ahí lograron encontrar al culpable, a Acán, y lo que había hecho. ¿Cuál fue la sentencia que Dios dio a través de Josué para este pecado tan grande que este hombre había cometido? Que él, junto con toda su familia, fueran sacados del pueblo de Dios y les quitaran la vida. Y todas sus pertenencias, todas sus cosas fueran quemadas por completo. Y nosotros nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué culpa tenía la familia de Acán? ¿Por qué ellos recibieron también castigo, siendo que el culpable realmente era, en este caso, la cabeza de esa familia?
Pero es que sin lugar a duda, mis amados hermanos, ellos de alguna forma también participaron. Tenemos el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. ¿Cuántas veces se pregunta usted? ¿Cuántas veces nos preguntamos, bueno, si Adán y Eva pecaron, pues que Dios los castigue a ellos? Pero yo qué culpa tengo de tener las consecuencias de ese pecado que cometieran nuestros padres, Adán y Eva. Pero lo cierto es que Adán y Eva nos representaban delante de Dios como la raza humana. Y por lo tanto, también ese castigo pasó a nosotros hoy en día. De ahí que tenemos tantas cosas en nuestro mundo hoy día, no solo enfermedades, epidemias, violencias y tantas otras cosas, quebrantos físicos, por causa precisamente del pecado. Y esto nos debe de llevar a reflexionar, a pensar, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Cuando David pecó delante del Señor, dice la historia bíblica, en segunda de Samuel, en el capítulo 12, el verso número 14, que David rogó a Dios en ayuno y oración que lo castigara a él, pero que le diera la vida a su hijo, que no muriera su hijo. Pero Dios había determinado el castigo ya, y este niño, este pequeño, falleció. ¿Qué culpa tenía este pequeño de morir si el que había cometido adulterio o pecado fue precisamente su padre, el rey David? Pero Dios así lo determinó. Y esto quiere decir que entonces que el pecado de la cabeza del hogar, que el pecado de los padres afectan en todo momento a los hijos, querramos o no reconocerlo así. Así como también los pecados de los hijos afectan también a los padres. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos hijos hoy en día, por querer hacer su voluntad, hacen cosas que no deben? Y quienes sufren las consecuencias de todo esto son sus padres. Porque así como ven sufrir a sus hijos, también ellos están sufriendo terriblemente. Por eso debemos de tener mucho cuidado, padre de familia, de no pecar delante de Dios, de no equivocarnos, de no irnos por el camino equivocado y faltarle a Dios. Porque no solamente traeremos serias consecuencias a nuestra vida personal, sino que también estaremos afectando a nuestra familia. Estaremos dañando la vida familiar, querramos o no. Y esto quiere decir entonces que nosotros somos culpables de ello. Es interesante que el apóstol Pablo ve otro aspecto como consecuencia del pecado. Si nos vamos allá a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 30, desde el verso 10 está hablando acerca de la manera en que nosotros debemos de presentarnos para participar dignamente de la cena del Señor. Y dice el apóstol Pablo: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aclara: por lo tanto, hay muchos enfermos y otros ya murieron. Esto nos está hablando entonces de que el pecado nos afecta físicamente.
querramos o no reconocerlo, no solo nos separa de Dios, no solo no nos permite tener una relación estrecha con el Señor que antes la teníamos, sino que también nos afecta físicamente. ¿Cuántas de las enfermedades que nosotros podamos tener y que nos están afectando hoy en día, están afectando nuestro cuerpo, es consecuencia de haber pecado delante de Dios? No quiere decir que todas las enfermedades son causadas por el pecado, no. Pero en su mayoría, esto es lo que sucede. Dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, en el capítulo 6, el verso 7 y 8, que lo que sembramos, eso también cosechamos. Si sembramos viento, dice, vamos a cosechar torbellino. Y esto nos debe hacer pensar y tener miedo, mis amados hermanos, de que si nosotros estamos pecando delante de Dios, o si nosotros pecamos delante del Señor, va a haber serias consecuencias en nuestra vida, no solo familiar, sino de manera particular, personal, es decir, físicamente. Y lo que es más, volviendo a nuestro pasaje en cuestión, dice que nuestro pecado nos alcanzará. Esto habla que es una constante en nuestra vida entonces. Que las consecuencias del pecado, ahí la tenemos. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, en épocas pasadas yo cometí graves pecados, pero ahora estoy en el Señor? Y la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero lo cierto es que las consecuencias del pecado están presentes. Sí, Dios perdonó nuestros pecados. Dios nos quitó de esa inmundicia en la cual nos encontrábamos. Pero también las consecuencias del pecado están presentes en nuestra vida. Y tenemos que aceptarlo, querramos o no. Sin embargo, mis amados hermanos, dentro de todo este contexto del pecado, y que debemos de tener mucho cuidado, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, en su primera carta, en capítulo 1, el verso 7 al 9, dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que precisamente usted tiene en estos momentos. Si usted confiesa sus pecados delante de Dios, cualquiera que sea estos pecados, tenga la plena seguridad, y esto es promesa de Dios a través de su bendita palabra, que dice, vamos a ser limpios de nuestros pecados. No importa el tipo de pecado que hayamos cometido, Dios los perdona todo. Aquí lo importante es recordar lo que el Señor en su momento le dijo a la mujer pecadora: vete y no peques más, para que no venga algo, consecuencias de tu pecado a tu vida. Y esto es muy cierto. Es una promesa, sí, que Dios nos hace, pero también nosotros no debemos de cometer más faltas o equivocaciones delante del Señor. Mis amados hermanos, Dios tiene la solución a nuestros problemas. Dios tiene la solución a nuestros conflictos personales o familiares.
Dios tiene la solución a eso que hay en nuestro interior y que no nos permite en ningún momento seguir teniendo relación con Dios o cantar y orar al Señor con verdadero gozo. Y la solución es que nosotros confesemos nuestros pecados, que Dios nos va a perdonar. Yo le invito, en el nombre de nuestro Dios, que si usted ha cometido pecado delante del Señor, venga a Él en estos momentos, confiese su pecado y le pida perdón. Y le prometa no volver a hacer lo mismo. Continuamos con la oración de confirmación. Te agradecemos, Padre, en esta tarde, porque tu palabra dice que no volverá vacía y que hará, Señor, lo que tú quieres que sea en los corazones de aquellos que han escuchado el mensaje de tu palabra en esta hora. Confírmala en cada corazón, Señor. Confirma tu palabra, Señor. Y bendice, Padre Santo, a tu siervo, al que has usado, Señor, para llevar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con las ofrendas y diezmos. Favor de enviar las ofrendas y diezmos a la tesorería de la iglesia o traerlas al templo. Vamos a orar por las ofrendas. Una vez más, Padre, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para agradecerte en esta hora y poner en tus manos benditas la vida de tu pueblo que ha ofrendado y diezmado, Señor. Multiplica estas ofrendas, Padre, y que sean usadas para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra, mi Padre. Bendice, Señor, y te rogamos, Padre, a cada uno de mis hermanos que han ofrendado y que tú, Señor, les bendigas en su trabajo. Y te rogamos también por aquellos, Señor, que no tienen un trabajo, que tú se los proveas, Padre, para que ellos también tengan esa bendición de ofrendar, Padre. Gracias te damos, pues, por todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tendremos la oración final y bendición del Señor. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te doy las gracias, Padre mío, porque a través de tu bendita palabra, tú nos exhortas, nos recuerdas, Señor eterno, que por ningún motivo debemos de pecar delante de ti. Ya hemos sido limpios con tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Y tú no quieres que volvamos a ensuciarnos de esa inmundicia del pecado. Por eso nos adviertes a través de tu bendita palabra, y lo has hecho ahora precisamente, que tengamos mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado de no equivocarnos en nuestra manera de andar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Tú nos adviertes que tengamos mucho cuidado
de no pecar delante de ti, Señor, porque el pecado que podamos cometer va a traer serias consecuencias a nuestra vida. Y no solamente nos va a afectar físicamente, sino que también afectará a nuestra familia. Ayúdanos pues, Señor eterno, a entender tu palabra, a reflexionar, Señor, en lo que tú nos has dicho en esta tarde. Y sobre todo, Padre mío, a buscar tu rostro, pedirte perdón y no cometer los mismos errores. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ven y adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén, grandes sus obras, grandes sus obras. La muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. Aleluya, Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios,